hora vamos a transmitir la siguiente información. El día de hoy ha fallecido el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez. A esta hora, vía telefónica, conversa con nosotros María Francia Pérez, hija del expresidente Carlos Andrés Pérez. Señora María Francia, primeramente nuestra más sentida palabra de condolencia. ¿Qué nos puede decir sobre los últimos momentos en la vida de su padre? Señora María Francia, le escuchamos. No, bueno, es con profundo dolor participarles el fallecimiento de nuestro padre, a quien murió en diciembre del 2010 en la ciudad de Miami a las 2:41 de la tarde. Los últimos momentos, señora María Francia, del expresidente Pérez, ¿en qué condiciones se encontraba? ¿Qué nos puede comentar sobre el momento en el cual fallece su padre? Señora María Francia. No, pues mi padre fallece de un ataque cardíaco y pues nada, un dolor muy profundo que sentimos el día de hoy después de Navidad. Tenía ya algunos días su padre recluido en el hospital, señora María Francia. No, esto fue algo de repente que se despertó de muy buen ánimo, estuvo hablando con nosotros, estuvo muy elocuente y pues nada, la vida decidió, se le comenzó a ir el aire y de un momento para otro falleció. ¿Falleció en su residencia o cuando ya se encontraba en la clínica, señora María Francia? Señora María Francia, ¿nos está escuchando? ¿Aló? Sí, ¿nos escucha? Sí. Sí, le consultábamos si él fallece en su residencia o cuando es trasladado al hospital, señora María Francia. No, él falleció en el hospital. Y nos dice que la hora 2:41 hora de Miami, ¿correcto, señora María Francia? De Miami. Señora María Francia, sobre los últimos tiempos en la vida de su padre, ¿cuáles fueron sus principales inquietudes? Me disculpa, pero es que no lo escucho. Sí, a ver, ¿ahora me escucha mejor? Sí, ahora le escucho mejor. Consultarle sobre las preocupaciones, inquietudes que manifestaba su padre en estos últimos tiempos de su vida, señora María Francia. Bueno, las inquietudes que siempre ha manifestado sobre su país y sobre el rumbo de su país y pues la situación política de su país, que fue por lo que él vivió y por lo que él luchó toda su vida, que fue su país. Entonces él hasta el último momento estuvo con la inquietud de su país y el rumbo que está tomando Venezuela. Señora María Francia, sobre las exequias al expresidente de la República, ¿dónde se van a realizar? ¿Qué decisión al respecto ha tomado la familia? Señora María Francia. Bueno, oportunamente se informará sobre el funeral y sobre dónde se efectuarán todo el acto de velación, pero esa información la daremos quizás el día de mañana. Queremos agradecerle a la señora María Francia Pérez, hija del fallecido expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, confirmando el fallecimiento del expresidente Pérez. El almirante en condición de retiro, Iván Carratú Molina, quien fuese jefe de la Casa Militar del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Vicealmirante, ya usted al tanto de la muerte del expresidente Pérez, su reflexión, vicealmirante. Bueno, buenas tardes, Jorge Eleazar. Yo estoy aquí fuera de Venezuela
Aquí es de noche actualmente. Me sorprende la muerte del presidente Carlos Andrés Pérez, aunque lógicamente conocía su estado de salud, que se venía degradando paulatinamente después que sufrió 2 accidentes cerebrovasculares en el año 2005. Estuve hablando con él hace 4 meses exactamente, que me invitó a su casa en la ciudad de Miami, y estuvimos conversando por periodos cortos pero muy intensamente sobre su visión de Venezuela y sobre lo que él pensaba que había ocurrido en el país a raíz de la salida del poder de él como presidente en el año 93. Mi opinión particular, y como trabajé directamente con él en los últimos 2 años de su gobierno, era un hombre respetuoso de la democracia, de los valores democráticos, respetuoso de las Fuerzas Armadas y respetuoso de los ciudadanos. En todo momento, en esos periodos críticos que compartí con él muy intensamente y muy cercano, siempre me comentaba que él prefería cualquier otro tipo de salida del país, menos la salida por la vía militar, por la vía de golpe militar. El presidente Pérez nunca se enteró, o por lo menos nunca fue informado, de que estaba enfrentando un complot cívico-militar, que no solamente eran los militares al mando de Arias Cárdenas y el actual presidente Hugo Chávez, sino había una gran cantidad de personas del sector civil, empresarial, comunicacional y militares retirados que estaban conspirando contra la democracia venezolana. En estos últimos días han aparecido 2 libros, uno de la periodista Mirta Rivero, de nombre El naufragio de los conspiradores, o algo así, y el último libro del profesor Agustín Blanco Muñoz. De los libros que he leído, son los libros que explican realmente lo que está ocurriendo en Venezuela en este periodo de transición política de la democracia hacia la dictadura. En lo personal, como él estaba diciendo, creo que el presidente Carlos Andrés Pérez nunca se repuso de la traición que fue objeto mientras fue presidente. Muchísimas personas acudían al Palacio de Miraflores a hablar con él, cuando en realidad estaban en la conspiración para defenestrarlo. Siempre respondía con una actitud favorable al diálogo, a la democracia, favorable a la defensa de las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas. Luchó mucho por la parte social de los militares, y lamentablemente muchos militares equivocaron la realidad política que estaba viviendo el país, y muchos fueron utilizados. En lo político pude comprobar su capacidad de negociación política con todos los factores políticos que hacían vida en el país entonces, tanto el Partido Social Cristiano Copey como el MAS, las corrientes políticas de izquierda, las demandas del sector empresarial para beneficios particulares o hacia el sector empresarial, la tergiversación de las declaraciones y la obra que se hacía en algunos medios de comunicación venezolanos, y cuando en el helicóptero o en el avión presidencial teníamos la oportunidad de hablar en breves momentos, siempre me respondía y me decía que él no podía entender qué es lo que se estaba tratando de hacer, manipulando la opinión pública y atacar a las instituciones que eran la vida de la democracia. Yo creo, y esta es mi opinión, que en su segundo gobierno el presidente Carlos Andrés Pérez trató de superar los errores cometidos en su primer gobierno. Se reunió de los mejores hombres en un consejo de ministros sin poder hacer comparaciones en otros periodos de gobierno, pero de elevadas calificaciones profesionales. Muchos lo criticaron porque no tenían la capacidad política, pero realmente eran técnicos que estaban buscando la recuperación económica del país y la recuperación de la democracia y de los valores democráticos en Venezuela. Pero tampoco fue entendido.
Y hago un comentario muy ligero. Cuando se reunió el Consejo Consultivo después del intento de golpe militar del 92, para ver los valores democráticos que se estaban perdiendo, la primera decisión de ese Consejo Consultivo fue destituir al doctor Miguel Rodríguez, porque el problema, y que era de tipo económico en aquel entonces, pero realmente lo que estaban tratando de romper eran las reformas económicas que el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, con su equipo de ministros, estaba llevando adelante para sacar al país de un círculo cerrado de problemas problemas monetarios, problemas financieros, problemas macroeconómicos, problemas microeconómicos, y en ese momento que lo sacan del poder, todo se vino abajo, la estructura que se estaba corrigiendo, a mi manera de ver, muy importante, muy interesante para el progreso y el desarrollo de Venezuela. Posteriormente caímos en unas discusiones Venezuela cayó en unas discusiones y unas justificaciones del golpe, y ninguna persona, siendo militar retirado, que soy en este momento, pero en aquel momento era activo, no lograba entender qué es lo que estaba ocurriendo en el país, donde las instituciones democráticas se habían volteado a apoyar la rebelión militar de entonces. También me lo comentó en muchas oportunidades que en manos de él o bajo su mando político no le entregaría jamás el poder a grupos militares. Y muchos civiles en aquel entonces, del alto nivel político nacional, le recomendaban que le entregara el poder al Ministerio de la Defensa, que en ese entonces era dirigido por el general Iván Darío Sánchez, y el presidente le respondía reiteradamente: no le entrego el poder a los militares, porque con los militares no vamos a solucionar los problemas del país. Y una prueba de ello es lo que estamos viendo en estos momentos en Venezuela. Por eso lamento mucho, se cierra un ciclo político importante en Venezuela con la muerte del presidente Pérez. Los mejores hombres que construyeron la democracia ya no están presentes en el escenario político. Hay una nueva generación, pero que todavía no ha logrado perfilarse como la solución temporal o proyectiva de lo que puede hacer el futuro de la democracia en Venezuela. Ahora es cuando vamos a sentir realmente, esa es mi opinión, la muerte y la separación política del presidente Pérez en el año 1993 por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero que también tenía avisos de conspiración política para sacarlo del poder. Es lamentable. Gracias por la entrevista, y le pido a los venezolanos que entiendan que este es un proceso más en la vida de los países, pero que hay una deuda importante con el presidente Carlos Andrés Pérez. Bien, era el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina. Nos corresponde hacer ahora una pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos.